Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a explicar un poquito cómo es el ejercicio de la competencia por las diferentes administraciones públicas que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 40/2015 del 1 de octubre. Este ejercicio de la competencia está regulado en la sección segunda dentro del título preliminar en los artículos entre el 8 y el 14. Debemos tener en cuenta que la premisa básica está en que la competencia será ejercida de manera irrenunciable por los órganos administrativos que la tienen atribuida en este caso como propia, con una pequeña excepción, y es en aquellos casos que haya delegación o avocación de competencias, precisamente porque la va a ejercitar un órgano distinto de quien sería el titular. Además de esto, la propia Ley 40/2015, en su artículo 14, ya nos indica que la delegación de competencia, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, es decir, el órgano titular la conserva. Lo que sí se va a modificar son los elementos determinantes de su ejercicio. Además de esto, fruto de los principios que recoge el artículo 103 de la Constitución, entre otros debemos tener en cuenta que la titularidad de una competencia también se puede desconcentrar en otros órganos jerárquicamente dependientes de quien en un primer momento la ostenta. Nos indica también una norma general, la Ley 40/2015, indicando que cuando una norma atribuya competencia a una administración, pero no especifique qué órgano es el competente para instruir y resolver, debemos tener en cuenta que esos expedientes administrativos corresponderá su instrucción y resolución al órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio, lo que lo mismo el más pringado es el que siempre trabaja. Debemos tener en cuenta también que a partir de estas reglas generales se establecen supuestos de modificación de los elementos determinantes de la ejecución de la competencia. El primero de ellos sería la delegación de competencias. Primera cuestión básica de delegación de competencias es que se puede delegar incluso aunque los órganos no sean jerárquicamente dependientes del órgano delegante. Una de las premisas básicas también de la delegación de competencias es que requiere, dentro de lo que es el ámbito de las administraciones públicas, de la correspondiente aprobación previa, es decir, que antes de delegar la competencia, el titular de la misma tiene que obtener la aprobación previa. Y aquí el órgano competente para aprobar previamente la competencia va a depender en función del tipo de administración del que se trate. Por tanto, en el ámbito de los órganos dependientes de la Administración General del Estado, la competencia para la aprobación previa será del órgano de quien dependa el delegante. Recordemos que en la delegación siempre va a haber un órgano que delega y otro que recibe, lo que es lo mismo el órgano delegado. En los organismos públicos o entidades que estén vinculadas con una administración pública, la competencia será del máximo órgano de dirección. Y en aquellos órganos que no están relacionados jerárquicamente, tenemos que distinguir también si pertenecen al mismo ministerio o si son de ministerios distintos. Si pertenecen al mismo ministerio, el órgano competente para la aprobación previa será el superior común, mientras que si son de ministerios distintos, le corresponderá al órgano superior de quien dependa el órgano delegado. Y en cuanto a lo que son los organismos públicos y entidades vinculadas para los fines asignados, debemos tener en cuenta aquí que básicamente la competencia para la aprobación previa será la determinada por los órganos de los cuales dependan delegante y delegado. Esas serían las tres reglas básicas para la delegación. Pero la Ley 40/2015 también nos indica unos límites, porque hay cosas que no se pueden delegar. No se puede delegar las relaciones institucionales, por tanto todo lo relativo a las relaciones con Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales, los órganos equivalentes de las comunidades autónomas, la potestad reglamentaria que tiene atribuida el Poder Ejecutivo, la resolución de un recurso administrativo cuando quien dicta el acto es objeto de recurso, es decir, un mismo órgano no puede dictar el recurso y recibir la delegación para resolver, no puede dictar la resolución y al mismo tiempo no puede ser el órgano delegado para resolver el recurso contra esa resolución. Y además de esto nos deja una cláusula abierta, la Ley 40, para indicarnos que también todas aquellas materias que nos diga una norma con rango de ley. Otro requisito importante de lo que es la delegación de competencias es que es obligatorio, en este caso, la publicación en el boletín oficial correspondiente, según de la administración que se trate, sea BOE, Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o Boletín Oficial de la Provincia. Se publica la delegación, pero también se publica la revocación de la delegación. ¿Por qué motivo se publica? Pues porque el órgano administrativo, que en un primer momento puede estar ejerciendo una competencia por delegación, la puede perder. Y por tanto esto supone una merma de garantías para el interesado. Además de esto, cuando se dicta una resolución por delegación, es obligatorio también hacer constar expresamente esta circunstancia. ¿Vale? Os pongo aquí un ejemplo también para que veáis. Esto es una orden publicada por parte de lo que es la Secretaría de Estado de Seguridad, en la cual pues, se efectúa una delegación de competencias por parte del Ministro del Interior
en favor del secretario de Estado para asignar destinos por necesidad del servicio a los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil. El efecto contrario a la delegación de competencias es la avocación, que supone básicamente que el órgano superior jerárquico puede abocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución debería corresponder a órganos que están por debajo de él. Estos órganos que pueden abocar básicamente pueden ser dependientes o no dependientes. Ahora bien, en los órganos que son no dependientes jerárquicamente, solamente puede abocar la competencia el que previamente la ha delegado, ¿de acuerdo? Cuestiones importantes en la avocación de competencias. En primer lugar, que exige acuerdo motivado y notificado al interesado. Esto es otra garantía también del procedimiento para que el interesado sepa con quién tiene que entender, en este caso, sus obligaciones de cada administración y el ejercicio de sus derechos. Y por otra parte, también es importante recordar que el acuerdo de avocación de competencias pues, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de que el interesado pudiese presentar la correspondiente impugnación contra la resolución final del procedimiento administrativo de que se trate, ¿de acuerdo? Igualmente, dentro de lo que es el ejercicio de las diferentes competencias, debemos tener en cuenta la encomienda de gestión, que no es otra cosa más que la encarga de un recado, o lo que es lo mismo, la realización de una actividad de carácter material o técnico que esté dentro del ámbito de competencias de una administración o una entidad de derecho público que recibe esa encomienda. Por lo tanto, primera característica básica, solo se va a producir entre organismos, administraciones o entidades de carácter público. Nunca se puede hacer en favor de entidades de derecho privado. En segundo lugar, lo encomendado, la actividad encomendada, la gestión que se le pide realizar, tiene que estar dentro de sus competencias. Y además de esto, también es importante recordar que lo regulado en la ley de contratos del sector público está vetado para la encomienda de gestión. Y además de esto, recordemos también que no supone básicamente la encomienda de gestión una cesión de la titularidad de la competencia, sino que solamente supone la realización de una actividad material o de carácter técnico, siempre y cuando además el encomendado tenga los instrumentos suficientes para poder ejecutarla. El órgano encomendado también recibe la obligación de tratar los datos de carácter personal que pudiera tener en la ejecución de esa encomienda. Cuestiones también interesantes debemos tener en cuenta que se puede distinguir entre organismos administrativos o entidades de derecho público de una misma administración o encomiendas de gestión realizadas entre órganos o entidades de derecho público de administraciones distintas. Cuando sean de la misma administración, se va a formalizar conforme diga básicamente su propia normativa, con la obligación de que hay que publicarla en el diario oficial que corresponda. Mientras que si es, en este sentido, de administraciones distintas, la encomienda de gestión requiere de la firma del correspondiente convenio, que tiene la misma obligación de publicación, ¿vale? Por lo tanto, misma administración o distinta, pero en todo caso publicación obligatoria. Cuando son órganos de la misma administración solamente requiere seguir su propia normativa. Cuando son administraciones distintas hablaremos de la necesidad de la firma del correspondiente convenio. Dentro del ejercicio de la competencia tenemos por otro lado también lo que es la delegación de firma. En este sentido se trata no de delegar la competencia, sino de delegar solamente la firma de las resoluciones. Por este motivo debemos tener en cuenta también que se puede delegar la firma de resoluciones cuya competencia tengo porque es propia o porque ya la tengo delegada. Por lo tanto, en este sentido, se va a realizar en organismos que sean dependientes de quien delega la firma. Como solo delego la firma de las resoluciones, la competencia continúa inalterada, es decir, no cambia la competencia del órgano titular. Y además de esto, a diferencia de las otras figuras que hemos visto hasta ahora, no es obligatorio publicar las delegaciones de firma. Lo que sí es obligatorio es que cuando un órgano administrativo firma por delegación, se tiene que hacer constar esta circunstancia. Y por otra parte, en relación a lo que recogía la antigua Ley 3092, que prohibía la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador, al trasladarse la regulación a la Ley 40, esta prohibición ya no existe, por lo tanto también se permitiría delegar la firma de resoluciones en materia sancionadora. Además de esto, tenemos otro supuesto importante que nos puede alterar la titularidad de la competencia, que es la suplencia, supuesto en el cual el titular del órgano administrativo, por una razón u otra, no va a poder ejercerla. ¿Qué supuestos son estos? La vacante, la ausencia, la enfermedad o también cuando el titular del órgano administrativo sea recusado o presente su abstención ante un determinado asunto. Por lo tanto, la competencia permanece incólume, no se cambia. Tampoco es obligatorio publicar, igual que en la delegación de firma, pero sí es cierto que para que ésta se dé, tiene que venir designada de alguna de las maneras que nos dice
la Ley 40/2015. De tal manera que esta suplencia se puede prever en el Real Decreto que aprueba la estructura orgánica básica del departamento ministerial o del organismo público correspondiente, o también se puede prever la suplencia básicamente cuando al nombrar al titular también nombramos un suplente. También permitiría la Ley 40/2015 nombrar al suplente en el momento en que se produzca esta ausencia. Lo que sí es obligatorio, aunque no se obliga a publicar, sí se obliga en este sentido a dictar la resolución indicando que se está haciendo por suplencia. Se suele poner por ausencia de el titular, ¿vale? Por tanto firmaría pues una persona completamente distinta. Dentro de lo que es una administración jerarquizada que rige el principio básico de que la administración tiene que ejercer la competencia que legalmente le corresponde, debemos tener en cuenta que se puede dar la circunstancia de que una administración esté ejerciendo una competencia que no le toca, para la cual por tanto no es competente, o que un organismo que tendría una competencia le está siendo usurpada por un organismo distinto dentro de la administración pública, lo que nos lleva a las figuras de la declinatoria y la inhibitoria. Por lo tanto, primera idea básica es que cuando un interesado manda o remite una instancia o se relaciona con una administración que no es competente para ello, no se la devuelve. Lo que hace es remitirla directamente al órgano que considere competente notificándoselo al interesado. Y luego, por otra parte, el propio interesado puede, por un lado, en aquellos procedimientos en los cuales entienda que el órgano está conociendo de un asunto para el cual no tiene competencia, le puede pedir que la decline. ¿Y que la decline en favor de quién? Del órgano que tendría que ejercerla por corresponderle conforme a la ley. Y así, en su contrario, el interesado también puede dirigirse al órgano que estima competente para que requiera de inhibición al órgano que está conociendo de un determinado asunto sin corresponderle la competencia para ello. Además de esto, en una administración jerarquizada no puede haber conflictos de atribuciones salvo que los órganos no sean jerárquicamente dependientes. Por lo tanto, en órganos jerárquicamente dependientes o relacionados jerárquicamente, pensamos, no puede haber un conflicto de atribuciones entre un secretario de Estado y el ministro del Interior. Vale, precisamente la propia ley lo prohíbe porque donde hay jerarquía no puede haber confusión. Por lo tanto, como veis, es un panorama complejo el que dibuja la Ley 40, pero sí es cierto que nos regula las reglas básicas del ejercicio de la competencia para las administraciones públicas, los organismos públicos, las entidades públicas dependientes de una administración, en definitiva, todos los entes que recoge el ámbito de aplicación de la Ley 40 para distribuirse las competencias de conformidad con el marco general que establece la Constitución española en su artículo 103 dentro del título 4. Por tanto, espero que el vídeo os haya sido de ayuda y que os aporte algo en vuestro proceso de estudio en la oposición. Y si os ha gustado, por favor, dar a me gusta y seguid mi canal. Un saludo y hasta pronto.